la gente es protagonista. Reconocer que producen conocimiento implica reconocer que ya son protagonistas. Es generar algún conocimiento que entre a discutir con el conocimiento que está validado, con base en el trabajo con los sectores populares y con el diálogo con los sectores populares, ¿no? Trabajamos con los otros, no solamente por un anhelo descolonizador, sino también por un anhelo de potenciar realidades. Se reconozca que alguien que es militante puede valerse de esa dimensión de su vida, de esa característica personal, para producir conocimientos que sean validados también. Mi nombre es Mercedes y les doy la bienvenida a Ciencia en Diálogo, un podcast de conversaciones para pensar una ciencia que transforma y se transforma. En cada episodio invitamos a conversar a investigadores e investigadoras de universidades de nuestro país que trabajan con el mundo de la economía popular y además se preocupan por la forma en la que producen conocimiento. Con ellas y ellos conversé durante el año 2023 y me abrieron las cocinas de sus investigaciones. Me guiaron a profundizar en distintos temas sobre los que la ciencia y la tecnología necesitamos hablar. Conversamos sobre sus apuestas y anhelos, desafíos y obstáculos, lo realizado, lo que está recién pasando y lo que esperan en el futuro de la economía y la ciencia. El diálogo como forma de entender y practicar la ciencia. Un diálogo entre colegas académicos acerca de su diálogo cotidiano con trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Episodio 4. Todo desarrollo tecnológico es político, andando el camino de la transdisciplina. En este episodio conversamos con Luciano Villalba, ingeniero industrial y doctor en ciencias ambientales, becario postdoctoral del CONICET y docente, investigador y extensionista de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNICEN. Luciano nos ayuda a pensar sobre las tecnologías para la inclusión social y los desafíos transdisciplinarios en la co-creación y democratización tecnológica. ¿Cómo pensar mejoras desde y para la economía popular? ¿Cómo poner en valor la capacidad innovativa de la economía popular? ¿Cómo aprovechar la palanca del respaldo de la sociedad a la ciencia? ¿Cómo diseñar, fabricar e implementar tecnologías que sean producto del conocimiento académico y de los saberes de la economía popular? ¿Cómo asumir la politicidad de estos desarrollos tecnológicos? En su trabajo como investigador, docente y extensionista, Luciano vive la transdisciplina a diario. Integra un grupo de investigación junto a colegas de distintas disciplinas y facultades de la UNICEN. Ha construido un vínculo sólido con cooperativas de reciclado y construcción de la economía popular en la ciudad de Tandil. Y no tiene miedo de sacar la chapa de PhD en ciencias ambientales ante los medios de comunicación y actores políticos, ni de mover las redes que fue armando tanto dentro como fuera de la universidad. Nos deja en claro su opción por una universidad que colabora creando mejoras desde y para la economía popular y con una mirada desde estas latitudes. Un concepto que a mí me parecía súper interesante, me parece como novedoso también. Y bueno, y ciertamente, por ejemplo, acá en Tandil tuvo un impacto lo que fue la llegada, digamos, de esa pelea, de todo ese proceso, a la ley de emergencia social que derivó, por un lado en RENAVAP, por otro lado en el salario social complementario, que, que representaba un montón de cosas, pero que a la vez acá permitió, bueno, una organización de los cartoneros y las cartoneras, que fue clave, digamos, para que se logre una masa crítica y a partir de ahí en Argentina, digamos, en América Latina, en otros países, en realidad hacemos un montón de las cosas que el concepto que baja de economía circular indica, ¿no? Oye, bueno, no sé, hay que mantener los materiales o los productos en la economía. Y vos decís, nosotros acá lo hacemos hace 1000 años, o sea, no, eh, es algo que existe y en la economía popular muchísimo, muchísimo más, pero a la vez uno puede seguir pensando eso y decir, bueno, ¿qué otra cosa se puede eh, pensar para potenciar ese trabajo
y, y bueno, y surgió por ahí con este proyecto que ya venía de otro lado, que es el de los paneles de recupero reciclado, eh, empezar a ver esto. Bueno, en realidad si se utiliza ese material recuperado con una tecnología, digamos, de fácil implementación, digamos, que se puede reproducir fácilmente, que puede ser autoconstructiva, eh, y, y que a la vez ese producto se puede usar para mejorar viviendas de barrios populares, eh, y estamos como cerrando un ciclo, pero no cerrando solamente un ciclo, estamos cerrando un ciclo que a la vez vuelve o que eh, permite mejorar la calidad de vida de los lugares donde vive la gente que trabaja en la economía popular. Asociado a la economía popular y circular, Luciano nos cuenta sobre la transdisciplina como un camino elegido y como un enfoque conceptual que fundamenta los desarrollos tecnológicos que viene realizando. La importancia que para él tiene la transdisciplina se vincula a su formación de posgrado en Suiza. Si bien empezó por la Escuela Suiza y Alemana de la Transdisciplina, a su regreso al país enriqueció su formación con autores latinoamericanos como Paulo Freire, Orlando Falsborda, Rolando García y Humberto Tomasino. De hecho, en su equipo hay 2 físicos, una tecnóloga ambiental y él que es ingeniero. Hoy en día es un lugar común en el mundo académico hablar de la importancia de la transdisciplina, pero ¿cómo se la entiende? ¿Cómo andar el camino de la transdisciplina? ¿Cómo hacer para que no sea una simple buena intención o un lindo discurso? Yo hice mi maestría en Suiza y mi doctorado también, quedé inscrito allá. Eh, y hay toda una escuela de la transdisciplina en Suiza y bueno, y también en Europa, que, que tiene algunas similitudes, ¿no? Con otros contextos, pero donde está más desarrollado la reflexión sobre, sobre los procesos transdisciplinarios, los desafíos, cuáles serían los procesos, qué metodologías se pueden aplicar para llevar adelante estas, de alguna manera, dinámicas que permiten eh, resolver problemas complejos a nivel, por ejemplo, de una ciudad o de lo que sea. Eh, y entonces, esa reflexión para mí es interesante, incluye a la interdisciplina, ¿no? En esto de que vamos a trabajar, digamos, no anula la disciplina para nada, sino que en un proyecto transdisciplinario va a tener momentos más disciplinarios, otros más interdisciplinarios y otros que van a ser transdisciplinarios. Eh, me ayuda, digamos, a pensar en, en ese trabajo, digamos, entre academia y actores digamos, de la sociedad civil o decidores, lo que sea, eh, pensando en que no es una dinámica que se va a dar naturalmente, sino que hay un montón de asimetrías, que hay un montón de cosas a tener en cuenta, eh, y a mí me parece como fundamental. De vuelta, para mí es como un anclaje conceptual que te permite eh, planificar mejor y en todo caso como un aprendizaje también que voy llevando adelante, tratando de- de reflexionar todo el tiempo sobre eso, porque en sí, como cuando habla de saber, digamos, se habla un montón, pero sucede pocas veces, ¿no? Eh, y bueno, como que todavía estamos andando un camino, ¿no? Pensar la transdisciplina en nuestras universidades requiere de traducciones, adaptaciones y también resignificaciones a las culturas institucionales y los modos de hacer ciencia local. Como director del programa de extensión Espacio Inter y Transdisciplinario para una economía popular y circular, Luciano ve en la extensión un ámbito para integrar conocimientos provenientes de distintas disciplinas, en el caso de su equipo, la física, la ingeniería, las ciencias ambientales y también diferentes esferas sociales, la universidad, la economía popular y el municipio, para resolver problemas reales de la gente. ¿Cuál es el aporte de la extensión a la transdisciplina? ¿Cómo desarrollar desde esa función lo que Luciano llama una educación para la transdisciplina? Para mí, la expresión nuestra disciplina pasa por la extensión universitaria, ¿no? Tiene como muchos de esos componentes, el diálogo de saberes, me parece que
que la extensión tiene mucho que aprender o que puede aprender de cómo se sistematiza la información, ¿no? En el campo de la transdisciplina o en el campo de las transiciones para la sustentabilidad. Y después nosotros tenemos un montón de recorrido, digamos, y de bagaje conceptual que está buenísimo, y que tiene que ver con nuestra forma de ser también. Por ahí la extensión, como decía, nos permitió hacer un montón de vínculos y sobre todo, a ver, lo que me parece que sí logra la extensión y es importantísimo para mí, para este tipo de proyectos, es encontrarte con gente que comparte una visión del rol de la universidad. Y eso, no sé, Rolando García lo dice, por ejemplo, en su abordaje de los sistemas complejos, más allá de que él tiene un enfoque muy de la interdisciplina, digamos. Para él la resolución de los problemas complejos es desde la especialidad, o sea, es trabajando en interdisciplina, pero con los actores científicos académicos. Para el resto de la gente como que no existe. Eh, y, pero él dice como que una de las claves es formar un equipo que tenga una matriz de pensamiento, que tenga acuerdos básicos con respecto al rol de la universidad, al rol del Estado. Digamos, nosotros compartimos un enfoque ideológico de base, con matices obviamente, pero que considera que, digamos, con un rol del Estado que va a estar ayudando, digamos, a los sectores más vulnerables, con una universidad que va a estar ocupándose de esos problemas, digamos, y trabajando en eso. Y eso me parece que es algo que nos da la extensión, sin duda, y que otro tipo de proyectos no lo garantiza, digamos. Más allá de que en extensión también tenés de todo, ¿no? Pero me parece que es mucho más fácil. Un ejemplo de esta ciencia transdisciplinaria en acción es la fabricación de paneles de hormigón alivianado con telgopor reciclado para el mejoramiento de la aislación térmica de viviendas en barrios populares. Este desarrollo tecnológico surgió del contacto de la universidad con la rama construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, y luego se sumó otra unidad productiva del movimiento Evita local. Para Luciano, fue un proceso de democratización tecnológica en el acceso, la implementación y también el codiseño de estos paneles. Se pusieron en juego los saberes de las organizaciones de la economía popular sobre los paneles, sus dimensiones, su peso y el tiempo de colocación, los resultados de estudios académicos y también el desarrollo que dos integrantes del equipo venían realizando con diferentes piezas de hormigón alivianado, reutilizando residuos plásticos de aparatos eléctricos y electrónicos y embalajes de telgopor. Sí, ahí, eh, viste, no sé si es algo que se repite mucho, ¿no? Pero eh, acá nosotros laburábamos, o sea, ahí hay una actora también medio clave, eh, que es una arquitecta que labura para el MTE y, eh, digamos, en el marco de las mejoras sociourbanas de RENAVAP, y fue, fue la que, de alguna manera, planteó esta demanda porque querían hacer algunas núcleos húmedos, se llaman núcleos húmedos. Son las divisorias en una casa que en realidad la idea es que sean divisorias eh, de lo que es cocina, lavadero y baño, o sea, para juntar, digamos, ahí todas las conexiones de agua, digamos, y simplificar. Y bueno, arrancó por ese lado. Después, los contactos previos, como te decía, la afinidad ideológica también, para mí todas esas cosas fueron, quieras o no, de manera más imperceptible, facilitando que nos podamos juntar y armar las reuniones que había que hacer. Y después hay cosas, viste, medio azarosas, la verdad, pero nosotros tenemos un concejal actual que está terminando ahora, que es del movimiento Evita, que a la vez estaba dentro de la unidad, no sé cómo se llama, la de desarrollo social acá en Tandil, perdón, a nivel nación, y él facilitó un montón, digamos, el armado de un montón de cooperativas eh, a través del movimiento Evita, y se enteró de esta tecnología, digamos, y bueno, a partir de ahí él dice, bueno,
che, esto está re bueno, yo puedo conseguir alguna maquinaria, puedo eh, conseguir alguna de las militantes jóvenes que tenemos para que laburen en esto y bueno, una de las dos unidades productivas que labura con esto nació así, ¿viste? Como muestra la experiencia de Luciano con la economía popular y circular, una ciencia comprometida y transdisciplinaria nos coloca en otros roles que se suman al académico más clásico. Pero, para hacer la ciencia que queremos, ¿cómo nos respalda la legitimidad social que tenemos como investigadores e investigadoras? ¿Cómo movilizar un saber hacer que excede el conocer sobre un tema para defender nuestras convicciones respecto a para quiénes y para qué producimos conocimiento? ¿Cómo se articulan y potencian el trabajo académico y el trabajo político? ¿Se puede sostener nuestras convicciones sin descuidar la razón, la lógica y los datos? A ver, me parece que conservando un poco ese rol eh, más investigador, académico, eh, digamos, permite aprovechar esa autoridad que nos confiere la sociedad, digamos, ¿no? Eh, y creo que da esa ventaja, ¿no? Y digamos, yo voy a la radio y he hablado contra el municipio 1500 veces defendiendo a los operadores, cuando participo también de estas mesas, lo hago siempre defendiendo, pero con sustento también, obviamente, eh, de todo, digamos, sustento de lo que es la legislación, de lo que es la realidad, nosotros tratando de poner en números. Entonces, desde eh, parándome más como investigador, como académico, puedo aprovechar, digamos, esa palanca que te da, que le da la sociedad a los investigadores en general. Eh, Soy doctor en ciencias ambientales, o es más, soy PhD en ciencias ambientales porque me recibí allá. Y bueno, y quieras o no, eso, si bien yo nunca lo uso realmente como carta de presentación, para nada, ¿no? Lo cierto es que eh, en general soy, sinceramente, los que venimos más de la extensión o eh, justamente, ¿no? Hay saberes distintos, también tiene que ver con las posibilidades que tuve, o sea, soy consciente, entonces no soy para nada, ¿viste? Una cosa de decir, bueno. Pero es cierto que, quieras o no, la sociedad le da otra estima, digamos, a lo que dice alguien que está en la universidad o que está en CONICET, obviamente, o que publica en revistas internacionales. Es así. Entonces, bueno, eso me permite aprovechar de eso y defender las convicciones, más allá de que yo creo que de todas maneras siempre es necesario eh, respaldar las opiniones con datos concretos, no resigno para nada la lógica, digamos, y eh, la, la razón, quiero decir, ¿viste? Yo creo que justamente es porque lo razono que tengo las convicciones que tengo, no por una cuestión solamente ideológica, digamos, de fanatismo ideológico. Es, Estoy convencido, pero también porque tengo un análisis de la realidad lo que es el laburo de los operadores históricamente, o sea, cuando uno mira, por ejemplo, en Tantín, digamos, eh, son tercera generación de recuperadores, o sea, tienen una legitimidad, y eso es así, digamos, no tiene que ver eh, con que uno sea militante. Pero ahora lo que estamos tratando de hacer es que se incorpore los paneles como parte de las mejores de integración sociourbana, eh, y en sí el proceso, si bien uno puede seguir pensando en mejoras para techo, digamos, y dentro de este concepto, los paneles hoy en día se podrían implementar directamente, no precisan de los investigadores, más ya los ensayos ya están hechos, o sea, al ser un revestimiento no precisa una autorización especial, y bueno, eso podría hoy en día sostenerse sin nuestro laburo puramente académico. Lo que estamos haciendo hoy es un laburo mucho más político, así que estamos en más moviendo redes ahí, en esa tarea que es digamos, uno milita también para que se, para que se aprovechen, digamos, para que mejoren las
eh, la calidad de vida, ¿no? de los sectores populares, el trabajo de los sectores populares, y también para que se aproveche un laburo también académico. Eso es cierto. Los factores de contexto influyen en los procesos transdisciplinarios, a veces positivamente, como la sanción de leyes o normativas que abren a la participación de la economía popular, otras veces todo lo contrario. Con lucidez, Luciano nos habla del desafío democrático. La ciencia que queremos se juega en muchos niveles simultáneos, en la universidad, en los tomadores de decisiones nacionales, provinciales y locales, en las agendas electorales y también en las aspiraciones del sector de la economía popular. ¿Cómo encarar ese juego de escalas múltiples? ¿Cómo movilizar nuestro capital académico para dar esas disputas? ¿Cómo los contextos intervienen en nuestros modos y posibilidades de hacer ciencia orientada a la mejora desde y en la economía popular? No sé, por ejemplo, y te digo ahí por la experiencia nuestra, pero después charlando, laburando en el Congreso de Transdisciplina, por ejemplo, eh, cómo influye el contexto. Yo mandé lo que habíamos hecho con el laburo con la cooperativa, las caracterizaciones y todo eso, y es algo que, bueno, o sea, se da en todos los proyectos relevados, tenés distintos factores contextuales que impactan, y después la idea era un poco ver qué se podía hacer para minimizar los impactos negativos, digamos, de esos factores contextuales, ¿no? Creo que sí, impacta un montón. En este caso, esto, ¿no? Surge una ley a nivel nacional con una nueva herramienta y lo que fue el proceso transdisciplinario acá cambió completamente. Lo que era muy difícil de lograr antes, se pudo hacer porque estaba el incentivo, digamos, lo que vos podías dar a contraparte de organizarse, que en el fondo era para mejorar las condiciones de venta, digamos, y fue lo que se logró, ¿no? Pero si no estaba esa herramienta, no podías lograr la masa crítica necesaria. Entonces, eso fue como un factor contextual que impactó un montón. Incluso después, digamos, trabajar con la economía popular para mí tiene un montón de desafíos porque pasa de todo. O sea, en la cooperativa pasa de todo. Desde, no sé, gente que se queda sin casa y funciona mucho como una red de contención. Entonces, un montón eh, de cosas que vos podés llegar a prever de hacer, digamos, de repente no las puede hacer más. O sea, o se tienen que mudar, o no sé, querés poner una compu nueva, pero se llueve. O sea, la conexión eléctrica, se trae una nueva máquina para que la conexión eléctrica no aguanta. O sea, así como hay un montón de- de cosas coyunturales en ese sentido, con investigadores. Por ahí lo que nos pasa, me parece que el desafío es que cada uno tiene un poco su agenda de investigación, y entonces, como laburamos por proyectos, bueno, cada uno da un poquito, pero a veces no hay nadie enfocado a trabajar 100% en esto. Por ejemplo, se da la discusión en Suiza, en Alemania, de una nueva categoría, como serán nuestros extensionistas, digamos, ¿no? Alguien que esté reconocido por eso. Allá son integradores, ¿no? Integradores de conocimiento. Gente que pueda hacer su carrera basada en eso. Y después, esto, ¿no? De las metodologías de laburo eh, para, para armonizar de alguna manera y definir correctamente las etapas de laburo disciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Eh, y después, a medida que va aumentando la escala, que para mí eso es yo en mi tesis lo llamaba el desafío democrático, es que a medida que vos querés aumentar la escala del cambio, ¿no? Vos querés transformar la sociedad, y en algún punto también te chocás con la democracia, o sea, porque, o sea, digo, a nosotros no nos eligió nadie para, para decidir cómo es el sistema de gestión de residuos de la ciudad. Entonces necesitas laburar con, con los tomadores de decisiones, ya sean concejales, electivos, y ahí sumás hay un desafío que tiene que ver con la agenda electoral, eh, con las aspiraciones eh, de cada actor, a nivel provincial también, la disponibilidad de financiamiento. Para cerrar este episodio, el trabajo de extensión de Luciano le permitió intervenir en la implementación del programa de separación de residuos en origen en la Facultad de Ciencias Humanas de la UNICEN,
una universidad puente que une el campus y sus actores, docentes, no docentes y estudiantes, con la cooperativa de recicladores y recicladoras que retira los materiales separados. Una universidad que se abre al ingreso de gente que no la pisa normalmente. A continuación, les compartimos un fragmento de cómo Chachi, una recuperadora urbana y promotora del MTE local, relata en el canal de televisión de Tandil su paso por la universidad como capacitadora. ¿Y alguna vez te imaginaste No, la verdad que de que no. juntar cartones, No. latas, ibas a terminar dando una exposición en No, la verdad que universidad? no, es por primera vez, es único y bueno. ¿Y le doy cómo te gracias. sentiste? Y ya ahora estoy un poco nerviosa, pero bueno. Pero muy lindo, para mí una experiencia muy linda. Qué lindo. Entre qué todos lindo es una esto, experiencia hermosa. que más allá de poder ser una actividad donde puedan, bueno, obtener su sustento, esta cuestión de la socialización, ¿no? Que no Sí. es menor, capaz que pasa desapercibido en este trabajo, pero no es menor. Ustedes se están insertando en ámbitos que antes no estaban. No, sí, la verdad que sí. Yo para mí es una experiencia muy, muy buena y apoyo a seguir adelante y a tener muchísimo más, a relacionarme con la gente, porque yo en realidad Pero antes no. de un predio a salir a la calle, a relacionarme con la gente, a ir a una universidad que jamás en mi vida fui, ¿Y tuviste a dar que una estudiar? charla.